Bueno, ¿cómo están? Esta es la primera clase de la materia, ecuaciones de la física matemática. ¿Sí? Eh, Vamos a poner acá ecuaciones de la física matemática. ¿Sí? Esta primera clase está pensada fundamentalmente como una clase de repaso de cosas que a lo mejor ustedes ya han visto. Entonces, esto está pensado, lo vamos a poner acá como una clase de repaso. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de la clase. Vamos a empezar bien básico. Acá Rn representa el espacio euclidio. ¿Sí? De dimensión n. Un punto x en Rn se va a describir de la forma x1, x2, xn. ¿Sí? Muchas veces también se va a poner x' para representar las n-1 primer componentes del punto x, es decir, x1, x2, xn-1. Entonces, de esta forma, con esta notación, el x se puede escribir como x', xn. ¿Está bien? Esto más enseguida va a aparecer. También un poquito de repaso de lo que es conjuntos. ¿Sí? El conjunto, uno de los conjuntos que va a aparecer muy frecuentemente en la materia va a ser lo que es la bola centrada en un punto y de radio r, es decir, dados r positivo y x0, un punto en Rn, ¿sí? La bola centrada en x0 y radio R se define como la colección de puntos en Rn tales que la distancia de x a x0 es menor que r. Esta sería en realidad lo que es la bola abierta, ¿sí? Esta es la bola abierta arbitraria centrada en un punto y de radio r positivo. Si esto lo ponemos acá como una observación, si uno cambia esto por menor o igual, entonces esto que está acá se convierte en lo que es la bola cerrada. ¿Sí? Si cambio menor por menor o igual, entonces uno tiene lo que es la bola cerrada. Entonces este es un punto, digamos gráficamente que lo que es un punto, y un punto x va a estar en la bola si la distancia entre el punto x y el punto x0 es menor que r. ¿Sí? Esto es lo que es la bola abierta centrada en el punto x0 y radio r. ¿Sí? Bueno, este es un conjunto muy particular que nosotros vamos a usar en la materia, como les dije recién, muy frecuentemente, pero vamos a repasar lo que es un conjunto abierto, ¿sí? Conjunto abierto, dado U contenido en Rn, decimos que U es un conjunto abierto si para todo punto x del conjunto U existe una bola centrada en el punto y radio r, de modo tal que la bola está contenida en U. ¿Sí? Esto ya lo habrán visto en alguna materia, pero bueno, acá lo repasamos. Teniendo en cuenta lo que es un conjunto abierto, uno puede definir lo que es un conjunto cerrado. Simplemente un conjunto U contenido en Rn es cerrado
si su complemento, o lo que es lo mismo poner Rn sin U, es abierto. ¿Sí? Esta es una de las tantas formas que existe de definir conjunto cerrado. Hay otras, por ejemplo, en términos de puntos de acumulación, que en realidad en esta materia no nos va a servir. Con esta definición de cerrado vamos a andar bien. Después, otro de los conjuntos que vamos a trabajar en la materia y que está bueno que repasemos es lo que es el concepto de conjunto acotado. Conjunto acotado. Entonces su contenido en Rn es acotado si existe, digamos, si existe una bola centrada en algún punto x0 y radio r, tal que U está contenido en esta bola. ¿Sí? Bueno, entonces estos son algunos de los conjuntos que tenía pensado repasar. También algunas cuestiones topológicas. Se puede definir también lo que es el interior de un conjunto, ¿sí? Interior. ¿Sí? Acá, para no estar repitiendo, U va a ser un conjunto contenido en Rn, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es el interior de un conjunto? Que se le pone un cerito acá arriba. Se define como la colección de puntos X en U, tales que existe una bola centrada en ese punto y radio R con U, con esta bola, ¿sí? Contenida en U, ¿sí? Fíjense que por definición el interior, digamos, dado un conjunto cualquiera en Rn, esto es lo que vamos a llamar interior de un conjunto. Pero fíjense que por construcción, o mejor dicho por definición, todo conjunto, todo interior de conjunto es por definición abierto. Porque fíjense que si yo tomo cualquier punto en el interior de un conjunto, siempre por definición existe una bola centrada en ese punto y radio de algún R positivo que está contenida en U. Entonces, observación importante acá. Esto es abierto. ¿Sí? Para cualquier conjunto U que me tomo en Rn, yo defino su interior y eso siempre me da un conjunto abierto. También vamos a necesitar entender o recordar lo que es el borde de un conjunto. Borde, ¿sí? El borde de U, que vamos a representar como borde de U, se va a definir como la colección de puntos en Rn, tales que para toda bola centrada en el punto este que me tomo y radio R, se verifica que U intersección la bola es distinto de vacío, y además también U, el complemento de U intersección la bola, es distinto de vacío. ¿Sí? Es decir que si yo tengo un conjunto U, el borde, un punto va a estar en el borde si para cualquier bola abierta que me tome, siempre corta al complemento y al interior. ¿Sí? Entonces un punto está en el borde si cumple esto. Fíjense que como observación también es importante tener en cuenta, con esto de lo que es el borde, de que el borde de un conjunto siempre está contenido en el conjunto, siempre y cuando el conjunto sea cerrado. ¿Sí? Bueno, también podemos definir lo que es la clausura de un conjunto. La clausura del conjunto U se va a definir como U unión su borde. ¿Sí?
Bueno, también otro de los conjuntos que seguramente ustedes ya conocen son los conjuntos compactos. Conjunto compacto. U es compacto. Si en Rn, esto siempre, en Rn. Si es cerrado y acotado. ¿Sí? También vamos a definir cuándo un conjunto está compactamente incluido en otro. Entonces, dado otro conjunto además de este B, dado B contenido en Rn, decimos que U está compactamente contenido en B, y esto lo vamos a escribir así: U compactamente contenido en B, si U está contenido en B y además su clausura también. ¿Sí? Esto va a significar, digamos, un conjunto, esto lo que está diciendo es que un conjunto está compactamente contenido en otro si, hablando muy livianamente, está bien metido adentro. ¿Qué significa bien metido adentro? Que además de estar contenido, hasta el borde también tiene que estar contenido. Eso es lo que está diciendo esta definición. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que seguramente ustedes han escuchado es los conjuntos de clase CK. Digamos, cuando un conjunto es regular. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que, de nuevo, U acá está contenido en Rn. Y vamos a decir que si K es un natural, incluido el 0, pero eventualmente el 0, estos son los naturales con el 0, U es de clase CK si para todo punto del borde de U existe un R positivo tal que se puede describir de la siguiente forma. La bola centrada en este punto que me estoy tomando en el borde y radio R intersección U se va a poder describir como la imagen de una función de clase CK. Por eso se va a llamar de clase CK. Es decir, tal que existe una phi que va a ir de Rn-1 en R de clase CK. Esto ya lo vamos a repasar enseguida más en profundidad qué significa de clase CK, pero seguramente ustedes en la mente tienen de que un conjunto de una función de clase CK es una función que tiene derivada hasta de orden K y continuas. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver bien, pero lo que significa esto es que la phi va a ser una función de clase CK, va a tener derivadas hasta de orden K continuas. Entonces, lo que va a permitir esta phi es describir el conjunto U. ¿Cómo se va a describir el conjunto U? Como la colección de puntos. Y ahora van a tener que recordar la definición de recién. X', donde X' representa la Cn-1 primer componente de X. ¿Sí? Tales que Xn es mayor que phi de X'. ¿Sí? Y además, el complemento de U relativo a la bola, que va a ser bola centrada en X y radio R intersección el complemento de U, va a ser la colección de puntos X', Xn, tales que Xn es exactamente igual a phi de X'. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo gráficamente esto? Esto a lo mejor representa una definición muy técnica, pero desde el punto de vista gráfico es muy simple y muy entendible lo que está diciendo. Vamos, si ustedes hacen de cuenta que en este eje tienen R n-1, acá tienen R,
acá el origen. Supongamos que este es un pedazo del conjunto U, ¿sí? Lo que me dice esta definición es que siempre que yo tome un punto X del borde, va a existir una función de clase CK, es decir, que tiene derivadas hasta de orden K continuas, y una bola centrada en X y radio R, de modo tal que este pedazo que está acá adentro se puede describir como la imagen de esta función de clase CK, ¿sí? Acá no es, esto es borde, quise poner borde, ¿sí? Y lo que dice justamente esta otra parte es que el borde, localmente el borde, se puede describir como la imagen también de esta función phi. ¿Está bien? Entonces, lo que dice también esta definición es que localmente el borde del conjunto U se puede ver como de una dimensión menos. ¿Por qué de una dimensión menos? Porque es la imagen de una función suave que tiene dominio en un subconjunto de Rn-1. ¿Sí? Esto muchas veces se agarran un libro de ecuaciones diferenciales y se dice flat. El dominio es flattening. Flat porque se aplana, ¿sí? Se puede ver se está viendo de una dimensión menos. Bueno, entonces hasta acá, digamos, esto es digamos, el tipo de conjuntos más frecuentes que vamos a ver. Más enseguida vamos a repasar otra clase de conjuntos. Lo que sí me gustaría ahora es que repasemos lo que va a ser el teorema de la divergencia, ¿sí? Entonces, teorema de la divergencia. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es un conjunto de clase CK, nos vamos a concentrar, el teorema de la divergencia se concentra en un caso particular, o digamos funciona para un caso particular de dominios suaves. Van a ser los dominios de clase C1. Entonces, lo que nos dice el teorema de la divergencia es que si U está contenido en Rn, es conjunto abierto de clase C1, ¿sí? Y además uno tiene F de la clausura de U en Rn de clase C1. ¿Qué significa que este campo es de clase C1? Lo vamos a aclarar acá entre paréntesis. Como F es un campo que va de Rn, fíjense que la clausura de U está contenido en Rn, va de Rn en Rn, es decir que este campo va a tener funciones componentes, F1, F2, Fn, ¿sí? Entonces lo que está diciendo al decir de que este campo es de clase C1, está diciendo que cada una de las funciones componentes va a ser de clase C1 hasta la clausura para I entre 1 y n. ¿Está bien? Entonces, el teorema de la divergencia nos dice que si tenemos un conjunto U de clase C1, que por la definición anterior ya sabemos más o menos de qué se trata, y tenemos un campo también definido sobre la clausura de clase C1, el teorema de la divergencia nos dice, entonces, la integral en U del divergente del campo es igual a la integral en el borde de F, es decir, del campo, por n. Ya vamos a decir quién es n. Esto integral medida respecto del borde. Donde n es la normal, que es lo mismo que decir la dirección a U. Es decir, que si ustedes tienen el conjunto U, por cada puntito que se tomen en el borde de U,
nx es la orientación que tiene el dominio en ese punto. Esto en realidad es un n de x. De acuerdo al punto que me tome en el borde, n de x asigna el vector orientación que tiene el dominio u en ese punto. ¿Sí? Entonces este es el teorema de la divergencia, que ustedes ya lo deben haber visto, por ejemplo, en cálculo 2. Y básicamente lo que hace el teorema de la divergencia es relacionar la integral sobre un conjunto de clase C1 con la integral en su borde. ¿Sí? Este teorema de la divergencia va a resultar ser importante porque de acá van a salir las fórmulas de Green que nosotros vamos a usar muy frecuentemente en la materia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué presentamos el teorema de la divergencia? A modo de aplicación, vamos a tomar primero dos funciones, ¿sí? Sean u y b, dos funciones de clase C2 hasta la clausura, ¿sí? Entonces, vamos a definir con estas dos funciones primero el campo f de x igual a b de x por gradiente de u de x. ¿Sí? Esto, fíjense que como estamos suponiendo que es de clase, las dos son de clase C2, acá el gradiente ahora va a ser de clase C1 hasta la clausura. Por lo tanto, esta función f así construida es una función de clase C1 hasta la clausura. Es decir, es un campo vectorial de clase C1 como pide el enunciado del teorema de la divergencia. ¿Sí? Entonces, como este campo cumple el teorema de la divergencia, estamos asumiendo que el dominio U, asumimos también acá que U es suave, es decir, es de clase C1. Entonces, el teorema de la divergencia, ¿qué nos dice? Que se cumple que la integral del divergente de este campo sobre el conjunto U va a coincidir con la integral en el borde de este campo por la normal al dominio U. Entonces, el teorema de la divergencia, ¿qué nos va a decir? Que la integral en U del divergente de B por gradiente de U es lo mismo que la integral en el borde de el campo por la normal, es decir, B por gradiente de U por la normal medida respecto del borde. ¿Sí? Ya vamos a volver a esta fórmula, déjenme ponerle estrella. ¿Sí? Entonces, si uno sigue desarrollando, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo desarrollo lo que es la integral en U del divergente de B por el gradiente de U, ¿qué me va a dar? Bueno, tengo que aplicar lo que es la definición de divergente. Como ustedes se acordarán de cálculo 2, esto va a ser la integral en U de la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial respecto de xy, es decir, de la yésima componente de este campo. ¿Cuál es la yésima componente de este campo? Va a ser b por u respecto de xy. ¿Sí? Y si yo desarrollo esto es la integral en u de la suma de i igual a 1 hasta n. ¿Y acá qué me va a quedar? Bueno, tengo que hacer la regla del producto. Esto va a ser b respecto de xy por u respecto de xy más b por u respecto de xy respecto de xy. Derivada respecto de x. Ahora, si yo vuelvo a sumar en cada uno de los términos respecto de y recordamos lo que es el producto punto entre dos vectores, si yo meto la suma en este primer término no es otra cosa que el producto punto del gradiente de b por el gradiente de u. Entonces fíjense, esto va a terminar siendo la integral en u de gradiente de b, gradiente de u,
Y cuando meta la suma en el segundo término, el b no tiene índice, así que queda igual. Y va a quedar multiplicado por la suma en i de u respecto de xy respecto de xy. Si yo sumo en i la parcial doble xy, eso no es otra cosa que el laplaciano de u. ¿Sí? Entonces esto es laplaciano de u de x. Entonces acá aparece por primera vez el operador laplaciano en la materia. Nos vamos a dedicar largo y tendido a estudiar este operador. Por ahora aparece así como lo que ustedes saben de cálculo 2, que es la suma sobre i de u respecto de xy respecto de xy, pero después lo vamos a estudiar en detalle. ¿Sí? Entonces, por un lado, uno tiene esto. Por otro lado, si yo ahora miro la integral en el borde de u de b gradiente de u por la normal, medida respecto del borde, y hago acá asociatividad de vectores, esto me queda la integral al borde de u de b por gradiente de u por n, medida respecto del borde. Ahora, esto que está acá, gradiente de u por n, es seguramente algo que ustedes ya han visto, y esto no es otra cosa que la derivada de u en la dirección del vector n. Es decir, la derivada, lo que se llama la derivada normal o derivada direccional en la dirección de n. Es decir, esto que está acá y que se denota como así, es la derivada normal o derivada de u en dirección del vector n. ¿Sí? Entonces, con estas notaciones, si recordamos que todo esto venía a cuenta de lo que era el teorema de la divergencia aplicado a este campo, nosotros ya expresamos lo que es la integral del divergente, que nos quedó esto que está acá, y después por otro lado expresamos la integral en el borde de esto que está acá y nos quedó acá, por teorema de la divergencia, por teorema de la divergencia, lo que nos va a quedar es que esto es igual a esto con esta notación. Es decir, vamos a tener que la integral en u de gradiente de u, gradiente de b, más de x. Si reparto integral acá, ¿sí? Integral en u de b laplaciano de u va a ser la integral de borde. Pero con esta notación, la integral de borde nos queda la integral en el borde de u de b por la derivada normal de u medida respecto del borde. Entonces, despejando de acá, lo que encontramos es que la integral en u de b por el laplaciano de u es menos la integral en u, paso esto para el otro lado, gradiente de u, gradiente de b, más la integral al borde de b por la derivada normal de u medida respecto del borde. Esto que está acá no es otra cosa que algo que se llama fórmula de Green. Y va a ser una de las fórmulas que vamos a usar a lo largo de la materia, por eso es muy importante que tengan presente este tipo de fórmulas. Esta es una de las tantas fórmulas de Green que uno puede derivar a partir del teorema de la divergencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, déjenme ponerle a esto, déjenme ponerle f, o déjenme ponerle g sub 1 para significar que esta es la primera fórmula de Green que tenemos. Si nosotros ahora ponemos como f, fíjense que primero cuando empezamos a hacer estas cuentas, nosotros lo que pusimos es como campo
f igual b por gradiente de u. Si ahora ponemos u por gradiente de b, esto también vuelve a ser un campo de clase C1, y aplicando nuevamente el teorema de la divergencia, nuevamente a f, a este nuevo f, nos queda la misma fórmula que recién, pero al revés, ¿sí? Porque estamos ahora intercambiando el rol de u con b. Entonces lo que va a aparecer ahora, cuando apliquemos el teorema de la divergencia de esto, nos va a aparecer la fórmula G2, que va a ser la integral en u de u por el laplaciano de b de x igual a menos integral en u de gradiente de u gradiente de b, esto queda igual, y acá lo que va a aparecer es la integral al borde de u por la derivada normal de b, esta vez medida respecto del borde. Entonces ahora fíjense, esto que está acá es otra fórmula de Green. Esto es también fórmula de Green. Ahora, si ustedes juntan estas dos fórmulas de Green, ¿sí? Y uno le resta G1 a G2, ¿sí? Restando G1 a la fórmula de Green G2, fíjense, lo que va a aparecer es, lo que estoy haciendo es esto menos esto. Entonces, a la izquierda de la igualdad, ¿qué me va a quedar? La integral en u de u laplaciano de b menos b laplaciano de u, de x. Y de este otro lado, como tengo lo mismo y lo mismo, esto se cancela. Y lo que me va a quedar es esto menos esto. Si junto todo en una sola integral, lo que me va a quedar es integral al borde de u por la derivada normal de b menos b por la derivada normal de u, medida respecto del borde. Y esto que está acá es otra fórmula del tipo Green, que también va a ser útil, puede llegar a ser útil en la materia. Esta la decimos 3. Esto también es fórmula de Green. ¿Sí? Y también uno puede despejar una fórmula de Green, que también ustedes la deben haber conocido y que se llama en realidad lo que es fórmula de integración por partes. Entonces, si yo ahora pongo el campo f igual u por b por e sub i, donde e sub i es el iésimo vector de la base canónica, ¿sí? Este es el vector que tiene ceros en todas las componentes, salvo en la iésima, que tiene un 1. Esta es la iésima componente, ¿sí? Entonces fíjense, como hemos supuesto, acá se le puede pedir menos a las funciones u y b. Acá vamos a definir este campo, pero con u y b de clase C1 hasta la clausura, y no de clase C2. Entonces, poniendo u y b de clase C1 hasta la clausura, resulta que este campo así definido es de clase C1 hasta la clausura, ¿sí? Entonces, por teorema de la divergencia, otra vez, está bien, tenemos un dominio de clase C1 y un campo de clase C1 hasta la clausura. El teorema de la divergencia aplicado a f, ¿qué me va a dar? Que la integral en u del divergente de f, que va a ser u por b por e sub i de x, es la integral al borde de ¿quién? De f por la normal, ¿sí? Es decir, que voy a tener u
por b por e sub i. Esto es lo que es f, ¿sí? Vamos a poner acá. Por la normal, medida respecto del borde. Ahora, ¿cómo va a quedar esto si yo lo sigo desarrollando? Fíjense, lo vamos a dejar acá por un momento. Vamos a poner acá 7. La integral en u de el divergente de u por b por e sub i, ¿qué va a hacer? Si aplico de nuevo la fórmula del divergente, esto es la integral en u, esta vez para no confundir los índices de la suma del divergente con este índice que aparece acá, vamos a sumar sobre j, ¿sí? Entonces esto es la suma de j igual 1 hasta n de la parcial respecto de xj de la jésima componente de esto, ¿sí? Vamos a marcar así u, b, e sub i a la j, donde esto representa la jésima componente de el campo, del campo u por b por e sub j, este sub, ¿sí? Ahora, lo que hay que observar es que ¿quién es u por b por e sub j? Bueno, como e sub j es el vector que tiene 1 en la jésima componente y en el resto todo 0, esto va a ser el vector que va a tener ceros en todas las componentes, salvo en la jésima, donde va a aparecer u por b por 1. Entonces acá aparece u por b. Y después es todo 0. Acá aparece u por b en la jésima componente, ¿sí? Entonces, si yo tengo en cuenta esto, la jésima componente es esto, pero el resto es 0. Por lo tanto, el resto de la suma es 0, porque el resto de la suma, sacando esta posición, estoy tomando la parcial respecto de xj de 0, que es 0. Entonces, teniendo en cuenta esto me da la integral en u, solo sobrevive cuando j vale i. ¿Está bien? Entonces, cuando j vale i, me da, acá perdón, esto es i, acá tengo i, esta es la iésima componente. U por b es la iésima componente. Solamente sobrevive esa. Entonces, lo que me queda acá es solamente sobrevive la suma en j igual a i. Entonces, lo que me queda es u por b respecto de xi de x. Ahora, la integral en u de u por b respecto de xi, ¿qué me va a dar? Ahora hago la regla del producto, ¿sí? Esto es la integral en u de u respecto de xi por b más u por b respecto de xi, ¿sí? Y por otro lado, yo lo que tenía era la integral de borde de u por b por e sub i por el vector normal. Pero al multiplicar e sub i por el vector normal me da la iésima componente del vector normal. Es decir, que cuando yo calcule la integral al borde de u por b por e sub i por n, medida respecto del borde, cuando yo asocie, esto me da integral al borde de u por b e sub i n. Pero lo que acabamos de decir recién, esto me da la iésima componente del vector normal. Entonces acá me queda la integral en el borde de u por b por n sub i, donde esto que está acá es la iésima componente del vector normal n, ¿sí? Entonces el teorema de la divergencia me decía que esto coincidía con esto, es decir, esto coincide con esto. Entonces, por teorema de la divergencia, así, por teorema de la divergencia, ¿qué me queda? Que la integral en u de, fíjense, si pongo esto es igual a esto, yo voy a pasar esto para el otro lado, y me queda que u respecto de xi por b va a ser menos la integral en u de u b respecto de xi más la integral al borde de u por b por la iésima componente de la normal.
Y esto que está acá también es una fórmula del tipo Green, ¿sí? Le vamos a decir la fórmula G3, que obtenemos también a partir del teorema de la divergencia. Y esto es lo que ustedes pueden conocer por ahí como la fórmula de integración por partes. También este tipo de fórmulas las vamos a usar mucho a lo largo de la materia. ¿Está bien? Entonces, bueno, esas van a ser las principales aplicaciones que vamos a tener del teorema de la divergencia. Que del teorema de la divergencia aparecen las fórmulas de Green que vamos a usar en la materia. ¿Sí? Vamos a repasar ahora un poco de lo que es diferenciación. ¿Sí? Diferenciabilidad. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a repasar, vamos a empezar repasando lo que es la derivada parcial, que nosotros ya lo usamos recién acá, pero bueno, vamos a repasarla formalmente. Vamos a suponer que U contenido en Rn es un abierto cualquiera, ¿sí? Y que U es continua en U, ¿sí? Entonces, la derivada parcial respecto de xy, que la vamos a denotar así, u respecto de xy, o bien u respecto de xy, se define como parcial u respecto de xy. Esto va a ser la derivada parcial respecto de xy en un punto x, ¿sí? En un punto x en u, ¿sí? Entonces la derivada parcial respecto de xy en el punto x va a ser el límite con h tendiendo a 0 de u de x más h por el iésimo de la base canónica menos u de x sobre h, ¿sí? Bueno, si este límite existe, decimos que existe la derivada parcial respecto de xy, ¿sí? Entonces, empezamos bien abajo para definir lo que es la derivada de orden alfa, que es lo que nos va a terminar interesando, sobre todo en el final de la materia, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que alfa es un multiíndice. Es decir, un multiíndice va a ser una n-upla de números naturales, incluido eventualmente el 0. Entonces, alfa 1, alfa 2, alfa n, con alfa i perteneciente a los naturales, incluidos el 0, para i entre 1 y n. Es un multiíndice, ¿sí? Entonces, la derivada de orden alfa en el punto x se define de esta forma. Derivada de orden alfa de u en x es la parcial de orden módulo de alfa, ya vamos a decir quién es módulo de alfa, de u en x respecto de x1 de orden alfa 1 respecto de x2 de orden alfa 2 y así respecto de xn de orden alfa n, ¿sí? Donde módulo de alfa no es otra cosa que sumar los elementos del multiíndice alfa, ¿sí? Esto es alfa 1 más alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa n. ¿Está bien? Entonces, esto puede parecer un poco, digamos, complicado de calcular, pero no lo es. Digamos, si uno simplemente entiende lo que es calcular una derivada direccional, uno puede calcular tranquilamente esto. ¿Cómo se calcula esto? Fíjense, como para tener una idea. La derivada de orden alfa de u en x, si yo desarrollo acá lo que es el módulo de alfa, esto es la parcial de orden alfa 1 más alfa 2 y así hasta de alfa n de u de x respecto de x1 de orden alfa 1 respecto de x2 de orden alfa 2 respecto de xn de orden alfa n.
Ahora, ¿cómo hago para calcularla? Esto es primero hay que calcular la derivada de orden alfa n. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada de orden alfa 1 hasta alfa n menos 1 respecto de x1 alfa 1 respecto de xn menos 1 de orden alfa n menos 1. ¿De quién? De la derivada de orden alfa n de u respecto de xn. ¿Sí? ¿Y quién es la derivada de orden alfa n respecto de xn? Y es calcular la derivada direccional respecto de xn alfa n veces. Es decir, acá, lo vamos a poner acá, esto que está acá no es otra cosa que la derivada respecto de xn calculada alfa n veces. Entonces, esto es tomar alfa n veces, recuerden que alfa n es un natural, entonces es tomar alfa n veces la derivada direccional respecto de xn. Una vez que uno calcula eso, vuelve a aplicar el proceso, pero respecto de xn menos 1, alfa n menos 1 veces. Y así sucesivamente hasta que uno llega hasta la derivada respecto de x1 de orden alfa 1. ¿Se entiende? Es decir, que si uno simplemente sabe calcular lo que es la derivada direccional o la derivada parcial respecto de xy, les digo direccional porque esto es lo mismo que la derivada en la dirección del vector yésimo de la base canónica, porque fíjense que esto es lo mismo que calcular el gradiente de u por e sub i. Es exactamente lo mismo. Esto es la yésima componente del gradiente. Por lo tanto, esto es la derivada direccional en dirección de e sub i. O sea, decir derivada respecto de xy o derivada direccional en la dirección de e sub i es exactamente lo mismo. Pero volviendo acá a cómo calcular una derivada de orden alfa, este es el proceso que uno tiene que hacer cuando uno quiere calcularla. Primero, uno tiene que calcular la derivada direccional o parcial respecto de xn, alfa n veces. Una vez que uno tiene eso, vuelve a aplicar el proceso y uno calcula esta vez la de... Porque fíjense que ahora, déjenme ponerle doble asterisco a esto que está acá. Vamos a seguir por acá. Fíjense que esto que está acá, ¿a qué es igual? A calcular la parcial de orden alfa 1 respecto de x1 de orden alfa 1 respecto de x2 de orden alfa 2 hasta de orden xn menos 2 de orden alfa n menos 2. Acá voy a ir hasta alfa n menos 2. ¿De quién? De la parcial de orden alfa n menos 1 respecto de xn menos 1. ¿De quién? De esto que acabé de explicar yo de cómo se calcula. De la derivada de orden alfa n de u de x respecto de xn. ¿Sí? Entonces acá se ve más claramente lo que quiero decir. Primero calculo la derivada respecto de xn. Y eso lo hago alfa n veces. Eso va a ser esto que está acá. Una vez que uno tenga esto, hace el mismo proceso, pero con alfa n menos 1. Es decir, le calcula uno a esto la derivada parcial respecto de xn menos 1, alfa n menos 1 veces. Y así uno vuelve a repetir el proceso después con alfa n menos 2, con alfa n menos 3, y así hasta alfa 1. Y cuando uno llega a la derivada respecto de x1 de orden alfa 1, uno termina el proceso de calcular lo que es la derivada de orden alfa. ¿Se entiende? Bueno, algunos casos particulares. Antes de ver algunos casos particulares, me gustaría definir también lo que es la derivada de orden k. Digamos, si k
si k es un natural, incluido eventualmente el 0, ¿sí? La derivada de orden k de u en el punto x del conjunto u se define de esta forma. La derivada de orden k de u en x va a ser el conjunto de las derivadas de orden alfa, que es lo que definimos nosotros recién, de u en x, tal que alfa suma k. Es decir, es el conjunto de las derivadas de orden alfa sobre los multiíndices alfa que suman exactamente k. ¿Sí? Entonces, para ver algunos casos particulares, fíjense, para k igual 0, ¿qué voy a tener? Bueno, ¿cuáles son todos los multiíndices que suman 0? Y son todos los multiíndices que tienen componente 0, o sea que no estoy tomando ninguna derivada. La derivada de orden 0 de u en x no es otra cosa que u de x. ¿Sí? Ahora, si yo pongo k igual a 1, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿quién es la derivada de orden 1 de u de x? Bueno, tengo que mirar la definición de derivada de orden k y estoy poniendo k igual a 1. Cuando pongo k igual a 1, esto quiere decir que estoy tomando sobre todos los multiíndices alfa que suman 1. Pero ¿cuáles son los multiíndices alfa que suman 1? Los únicos multiíndices alfa que suman 1 son los que tienen 1 en una componente y 0 en el resto. Por lo tanto, estoy considerando todas las derivadas de orden 1. Es decir, acá cuando ponga alfa igual a 1, lo que va a aparecer es, por ejemplo, para que nos demos cuenta, ¿sí? Si yo pongo alfa igual 1, 0 y el resto 0, este suma 1. O sea, este cumple con esto. Ahora, ¿quién es la derivada de orden alfa de u de x con este alfa? Y si miro la derivada de orden alfa, que la puedo mirar acá o en el que hicimos antes, acá, ¿quién va a ser? Va a ser cuando acá tenga 1, porque todo esto es suma 1. Y acá, como sobrevive nada más que el alfa 1, tengo respecto de x1. Esto que está acá no es otra cosa que la parcial respecto de x1 de u en x, porque el resto no cuenta. Y así, después cuando pongo ¿cuál es otro candidato para alfa? Cuando ponga 0, 1 y el resto 0. Bueno, en este caso también suma 1, pero en este caso la derivada de orden alfa con este alfa me va a dar u respecto de x2. Y así sucesivamente. Entonces, si barajo todas las posibilidades, lo que me termina dando esto es una n-upla cuyas componentes son las derivadas parciales. Pero eso no es otra cosa que el gradiente de u. O sea, para k igual a 1, esto me da el gradiente de u en x. ¿Sí? Déjenme cambiar la tinta porque me estoy quedando sin tinta. Bueno, entonces en el caso k igual a 1, la derivada de orden 1 no es otra cosa que el gradiente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo k igual a 2? ¿Qué pasa si pongo k igual a 2? Bueno, si pongo k igual a 2 y uso la definición, ¿sí? Y uso la definición de lo que es acá, ¿sí? Y uso la definición. ¿Quién es? Es la derivada de orden 2. La derivada de orden 2 de u en x no es otra cosa que la colección de las derivadas de orden alfa de u en x, tales que alfa suma 2. Pero ¿quién va a ser en este caso? Vamos a analizar un poco. Fíjense, ¿cómo puede ser el multiíndice para que sume 2? Y una posibilidad es poner 1 acá
y el resto 0. Otra posibilidad para el multiíndice es poner un 1 acá, un 0 acá, un 1 acá y el resto 0. Es decir, va a tener un 1 en una componente y un 1 en otra posición distinta de ese 1 que ya tenía, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de las derivadas de orden alfa para estas posibles alfa, ¿qué me va a dar la derivada de orden alfa? Me está dando todas las derivadas segundas. ¿Está bien? Entonces, esto como conjunto me da todas, digamos así, esto son todas las derivadas segundas de u, ¿sí? Entonces, si yo tomo todas las derivadas segundas de u, eso como conjunto me va a dar una matriz, ¿sí? ¿Qué matriz va a ser esa? Bueno, si yo lo ordeno adecuadamente, fíjense, este correspondería al primer elemento de este conjunto que va a ser esta matriz. Eso va a ser u respecto de x1 respecto de x1. Ahora, después, ¿qué voy a tener? Si tengo que considerar todas las derivadas segundas, después voy a tener u respecto de x1 respecto de xo, de x2, y así u respecto de x1 respecto de xn. Después voy a tener u respecto de x2 respecto de x1, u respecto de x2 respecto de x2 y u respecto de x2 respecto de xn. Es decir, tengo que poner todas las posibles derivadas segundas que puedo tomar de la función u, ¿sí? Y así voy a tener u respecto de xn respecto de x1, u respecto de xn respecto de x2 y así sucesivamente, u respecto de xn respecto de xn. Es decir, que fíjense que la derivada de orden 2 me da una matriz de tamaño n por n que va a contener todas, como entradas, todas las derivadas segundas de la función u. Bueno, esta matriz es muy conocida y seguramente ustedes ya la han visto. Esto no es otra cosa que la matriz hessiana. La matriz hessiana de u de x. ¿Sí? Bueno. También lo que quería era... bueno, este es un poco el repaso de la cuestión de diferenciabilidad. También lo que tenía ganas de hacer era repasar otros espacios de funciones que tienen que ver con la diferenciabilidad de funciones, ¿sí? Entonces, déjenme considerar de nuevo, como siempre, u contenido en Rn, un conjunto abierto, y k, un natural, incluido el 0. Entonces vamos a repasar lo que era el espacio de clase CK, del cual hablamos recién. Bueno, esto no va a ser otra cosa que las funciones continuas en U, que tienen derivada hasta de orden K continuas. ¿Cuál es la forma de decir eso en términos de la definición que vimos recién? Esto es lo mismo que decir que la derivada de orden alfa de U también es continua, ¿sí?, con alfa menor o igual que K. O sea, si miro todos los multiíndices alfa que suman menor o igual que K, eso tiene que darme algo continuo, ¿sí? A todo esto acá, lo voy a decir, pero ya lo dije acá en el aire, estos son las U de U en Rn continuas, tal que U es continuo. ¿Sí? Bueno, este es el espacio CK. También para gamma positivo y menor o igual que 1 se puede definir lo que es el espacio de las funciones Helder continuas, ¿sí? Vamos a definir el espacio C0 gamma de U como las funciones continuas en U, tales que el supremo sobre x e y
en u con x distinto de y de u de x menos u de y sobre módulo de x menos y a la gamma es finito. ¿Sí? Esto que está acá son el espacio de funciones Helder continuas. ¿Sí? También acá, fíjense, este número que está acá, si yo le llamo U0 gamma al supremo módulo de u de x menos u de y sobre módulo de x menos y a la gamma con x e y en u y x distinto de u, x distinto de y. Si yo le llamo esto así, esto no es una norma, digamos. Si uno tiene idea de endosarle a este espacio una norma, una distancia, con esto no se puede. Esto no es norma, sí seminorma. ¿Por qué no es norma? Bueno, fíjense, hay una forma fácil de darse cuenta que no es norma. Básicamente no cumple la propiedad de norma que dice que si esto es 0, la función tiene que ser 0. Si esto es 0, podría ser que la función u sea una constante distinta de 0. Si pongo u igual una constante distinta de 0, esto me da 0. Porque esto tengo la constante menos la misma constante me da 0. Sin embargo, la función no es 0 porque es una constante distinta de 0. Entonces eso explica de que esto no es norma. Pero, si yo defino este número que está acá, vamos a ponerlo así, cu como el supremo de módulo de u en el conjunto u, entonces, y defino esto es norma, esto se puede probar que es norma, y yo defino el número C0 gamma de u como la norma esta más esta seminorma. Bueno, esto sí es una norma admisible en el espacio de las Helder continuas. Es decir que si uno mira el espacio de las funciones Helder continuas con este número que está acá, uno lo puede considerar a esto una norma endosada en este espacio. ¿Sí? Bueno, otra cuestión importante, fíjense que como observación, lo vamos a poner acá, como observación, este espacio que está acá está definido para los gamas positivos y menores o iguales que 1. ¿Qué pasa si gamma es estrictamente mayor que 1? Digamos, ¿qué contiene el espacio C0 gamma si si gamma es estrictamente mayor que 1? Bueno, para ver eso, lo que vamos a analizar es el cociente incremental que define la derivada respecto de xy. Entonces, supongamos que para este caso, siempre para este caso, u es una función en el espacio C0 gamma de u. ¿Sí? Y yo lo que voy a analizar es el cociente incremental u de x más h e sub i menos u de x sobre h. ¿Sí? Fíjense que esto es lo mismo que escribir u de x más h e sub i menos u de x sobre x más h e sub i, ponerle acá el módulo, menos x. ¿Sí? Entonces acá, si yo miro a este número que está acá, como a este elemento, en este vector en realidad como x, y a esto como y uso la definición del espacio C0 gamma, esto yo lo puedo disfrazar para hacer aparecer el gamma. O sea, esto lo puedo poner como módulo de u de x más h e sub i menos u de x. Y acá voy a poner x menos, más h e sub i menos x a la gamma. Y acá es decir, lo que estoy haciendo es multiplicar y dividir esto.
cuando multiplique y divida esto, este denominador que he puesto acá, y lo junte con este, acá me va a quedar x más h e sub i menos x a la gamma menos 1. Entonces déjenme seguir por acá. Entonces lo que me va a quedar es que módulo de u de x más h e sub i menos u de x sobre h. Esto yo lo puedo terminar viendo, fíjense si acá hago las cuentas. Esto que está acá es módulo de h por e sub i. Y esto que está acá, lo voy a reescribir de nuevo. U de x más h e sub i menos u de x sobre x más h e sub i menos x a la gamma. Y acá, si opero, me va a quedar, acá el módulo de e sub i es 1 porque es el vector de la base canónica. Acá me queda h, módulo de h a la gamma menos 1. Y de nuevo, como les decía recién, si a esto lo miro como x y a esto lo miro como y aplico la definición del espacio C0 gamma, esto es menor o igual que la norma, o mejor dicho, que la seminorma, en principio U0 gamma, por módulo de h a la gamma menos 1. Esto es finito porque estoy suponiendo que la función u pertenece al 0 gamma. Y esto que está acá, el gamma menos 1, es positivo porque hemos supuesto que gamma es estrictamente mayor que 1. Por lo tanto, si yo acá tiro el límite con h tendiendo a 0, esto se va a 0 si h tiende a 0. Por lo tanto, esto se va a 0 si h tiende a 0. Pero este es el cociente incremental que define la parcial respecto de xy. Entonces lo que está diciendo esto es que u respecto de xy en x es 0. Esto para todo i entre 1 y n, porque he hecho la cuenta para un i arbitrario, ¿sí? Y para un x arbitrario del conjunto u. Pero si pasa esto me está diciendo, si pasa para todo i, que si todas las derivadas son 0, la función u es constante. Entonces, u es igual constante en el conjunto u. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que está pasando? Si para gamma mayor que 1 me tomo una función u en el espacio de las Helder continuas, resulta ser que esa función u es una constante. Por lo tanto, para gamma estrictamente mayor que 1, el espacio de las funciones Helder continuas es un subconjunto del espacio de las constantes. Es decir, que no tiene nada interesante el espacio de las funciones Helder continuas para gamma mayor que 1. Simplemente tiene las funciones constantes. Por eso resulta un espacio interesante cuando el gamma está entre 0 y 1, porque tiene, además de las constantes, otras cosas más interesantes. Para gamma mayor que 1, solamente las constantes. ¿Está bien? Bueno. Siguiendo con el repaso de las funciones, ¿sí? También podemos definir las funciones ck en u como, las funciones c infinito, ¿sí? Las funciones c infinito no va a ser otra que una función está acá si es ck para todo k. Una forma matemática de decir esto es que es la intersección de las funciones ck en u sobre k en el conjunto de los naturales unión el 0. ¿Sí? Otro espacio de funciones que va a resultar interesante es el espacio de las funciones acotadas en u. Estas son las funciones u de u en Rn. ¿Sí? Déjenme poner Rn acá. Tales que el supremo de módulo de u en u es finito. ¿Sí? También podemos definir, para definir lo que van a ser las funciones continuas de soporte compacto, vamos a definir lo que es el soporte, el soporte de una función, ¿sí? Entonces, el soporte de una función u va a ser tomar primero el conjunto de los puntos x en u, suponiendo que acá u es una función definida sobre u,
a valores reales. Entonces es el conjunto de puntos x en U tales que U de x es distinto de 0. Pero en realidad va a ser la clausura de ese conjunto. Es decir, el soporte no es solamente los puntos donde la función no se anula. Es la clausura del conjunto de los puntos donde la función no se anula. Y teniendo en mente entonces lo que es el soporte de una función, uno puede definir lo que es las funciones continuas de soporte compacto. Estas son las funciones acotadas. Funciones acotadas. Y ahora vamos a definir las funciones continuas de soporte compacto en U, que no va a ser otra clase que las funciones U continuas, tales que el soporte de la función U es compacto. ¿Sí? En realidad acá muchas veces se considera el espacio de las acotadas como las funciones continuas también. Entonces acá en realidad lo que vamos a definir son las funciones, además de las que están definidas en U, vamos a tomar las que son continuas en U. ¿Sí? Entonces, fíjense como observación que si acá consideramos las continuas en U, si yo me tomo una función U continua de soporte compacto en U, tiene, como dijimos acá en la definición, el soporte compacto. Entonces, el soporte de U es compacto. Es compacto, ¿sí? Entonces, si yo ahora miro el supremo de valor absoluto de U en U, eso en realidad es lo mismo que mirar el soporte, el supremo en el soporte, porque afuera del soporte es 0, ¿sí? De U. Pero como U es continua, estoy mirando el supremo de una función continua en un compacto. Como este que está acá es compacto, el supremo de una continua en un compacto se alcanza. Por lo tanto, esto es finito. Pero si el supremo de U en U es finito, entonces esto me dice que la función U cae en el espacio de las acotadas. Entonces, esto, en resumidas cuentas, lo que me da es la relación entre el espacio de las continuas de soporte compacto y el espacio de las funciones acotadas. Lo que ocurre acá es que el espacio de las funciones continuas de soporte compacto es un subconjunto del espacio de las funciones acotadas. Y los dos son subconjuntos del espacio de las funciones continuas. ¿Sí? Esa es la relación que se da. Bueno.